Saludos. Las relaciones de los Estados Unidos de América con el resto del continente se fue redefiniendo al tiempo que crecía la influencia nazi en la región, siempre en términos pragmáticos. Desde los tiempos de la independencia, algunos héroes de los países hispanoamericanos manifestaron la importancia de una América española unida. Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Juan Martínez de Rosas, Bernardo O'Higgins, Bernardo Monteagudo, José Martí y muchos otros plantearon formas de alianza entre los países emancipados de España. En esta sección de Entre Columnas, en Di lo que algo queda, enemigo de la desinformación, abordaremos algunos aspectos de la política del presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, con respecto a Latinoamérica en relación con la presencia nazi en esta parte del hemisferio occidental. Durante el siglo XIX, mientras algunos intelectuales y políticos latinoamericanos esbozaban la unidad regional, los Estados Unidos tenían una idea más pragmática, tal como la sentaron en la primera conferencia internacional americana que tuvo lugar en Washington, Distrito de Columbia, entre el 2 de octubre de 1889 al 19 de abril de 1890, la cual convocaron, cito, con el objeto de discutir y recomendar a los respectivos gobiernos la adopción de un plan de arbitraje para el arreglo de los desacuerdos y cuestiones que puedan en lo futuro suscitarse entre ellos, de tratar de asuntos relacionados con el incremento del tráfico comercial y de los medios de comunicación directa entre dichos países, de fomentar aquellas relaciones comerciales recíprocas que sean provechosas para todos y asegurar mercados más amplios para los productos de cada uno de los referidos países. Fin de la cita. El punto era sencillo. Mientras buscaban su expansión más allá del oeste continental, o sea, procuraban territorios en el Océano Pacífico, deberían mantener tranquila la autoproclamada zona de influencia delimitada por la doctrina Monroe, sintetizada en la frase América para los americanos, la cual fue elaborada en 1823 por John Quincy Adams y atribuida al presidente James Monroe, que, en resumen, autorizaba la intervención de los Estados Unidos frente a cualquier intrusión de los europeos en el continente. Durante el siglo XIX se manifestó una tensa relación entre el norte y los países al sur del Río Grande, situación que Alemania intentó aprovecharse. Recordemos algunos hechos significativos como el telegrama Zimmermann, comunicación del Imperio Alemán en 1917, donde le ofrecía a México ayuda militar con el fin de recuperar zonas como Texas, Arizona y Nuevo México, en caso de que los Estados Unidos entrasen a la Primera Guerra Mundial. Esos años coincidieron con los de la Revolución Mexicana, lo que hacía inviable cualquier acción militar fuera del territorio azteca. Con respecto al gobierno nazi, las relaciones entre ambos estados fueron de constantes redefiniciones. México criticaba la persecución y asesinato de militantes de izquierda en Alemania, lo que produjo protestas diplomáticas. Enfrentaron posiciones durante la Guerra Civil Española entre los años 1936 y 1939. México apoyó al bando republicano y los germanos el falangista. Pero a pesar de lo señalado, mantenían una postura de entendimiento sobre la base de una Alemania nazi buena compradora de productos mexicanos, como lo demuestra el siguiente párrafo de un informe de la embajada en Berlín dirigido al gobierno azteca en 1937. Cito: las posibilidades del comercio germano-mexicano son magníficas. No creo que haya en el mundo otros dos países que se complementen tan bien entre sus producciones como Alemania y México. Alemania siempre necesitará nuestros minerales para su industria y para la guerra. Tales minerales de exportación mexicana como el cobre, plomo, antimonio, mercurio, grafito, manganeso, petróleo, etc., son necesarios para la vida diaria de Alemania y estratégicos para la guerra. Fin de la cita. Las relaciones comerciales de empresarios alemanes con sus pares latinoamericanos eran de vieja data. No fueron pocos los préstamos que dieron los banqueros germanos a gobiernos latinoamericanos y en ocasiones tuvieron que apelar a presiones extremas con el fin de cobrar las deudas,
como fue el bloqueo naval de los puertos venezolanos en los años de 1902 y 1903. Un dato clave fue la llamada Operación Bolívar, que fue el nombre clave dado a los planes nazis en América Latina, especialmente en países de alta presencia de inmigrantes alemanes como Brasil, Argentina, Chile, México, Uruguay, entre otros. Descubierta la trama, se puso de bulto la influencia hitleriana en sectores empresariales y gubernamentales en esta parte del continente, lo que alarmó a las potencias aliadas. El presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, desde mucho antes percibía lo que sucedía al sur de la frontera, motivando un cambio en la política internacional. En la séptima conferencia interamericana reunida en Montevideo en 1933, el secretario de Estado Cordell Hull declaró solemnemente que los días del intervencionismo habían pasado y que los Estados Unidos se unían a los demás países del hemisferio en la aceptación del principio de la no intervención. Prometió una nueva convivencia, la del buen vecino y el fin de las relaciones imperialistas. A partir de 1935, el presidente Roosevelt comenzó a preocuparse por la amenaza nazifascista en Europa. En 1936, ante el avance de Hitler en el viejo continente, Roosevelt pide al presidente argentino, Agustín Pedro Justo, convocar una conferencia interamericana extraordinaria para la paz. La conferencia se reunió en Buenos Aires, asistiendo el presidente Roosevelt, creándose un mecanismo de consulta para coordinar los diferentes tratados que habían firmado las naciones del hemisferio en materia de conflictos. En 1938, en la octava Conferencia Internacional de Estados Americanos, reunida en Lima, diciembre de 1938, el secretario de Estado Cordell Hull se esforzó por conseguir la adopción de mecanismos más eficaces en defensa contra la infiltración y posible agresión de las potencias del eje. La ofensiva propagandista nazi en Latinoamérica era activa y mostraba avances que preocupaban a los Estados Unidos. Explotaban los sentimientos antiimperialistas dirigidos contra británicos y norteamericanos. Frente a los socialistas se presentaban como un socialismo nacional, luchando contra el imperialismo anglosajón. Al lado de las oligarquías reaccionarias de cada país latinoamericano, se presentaban como fervorosos anticomunistas, defensores de la propiedad privada y del orden establecido. Tras el estallido de la guerra en Europa, los Estados Unidos y británicos buscaron crear una zona de neutralidad en el hemisferio occidental, lo que se acordó en la primera reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de los Estados americanos, que se celebró en Panamá del 23 de septiembre al 3 de octubre de 1939. Allí se resolvió proclamar una zona hemisférica de neutralidad dentro de cuyos límites en el Atlántico y el Pacífico las potencias beligerantes se abstendrían de realizar actos de guerra. Al mismo tiempo se emitió una declaración general de neutralidad de los países de América. Los ingleses se mostraron dispuestos a respetar la zona hemisférica neutral. Tras el ataque a Pearl Harbor, los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial. Muchos países aún padecían los estragos de la crisis financiera de 1929, al tiempo que las organizaciones comunistas trabajaban en la difusión de sus ideas. En la década de los años 30, el Buró del Caribe de la Internacional Comunista enviaba activistas a los países con el fin de coadyuvar en la organización de agrupaciones comunistas. Frente a esta realidad surgieron gobiernos represivos que permitieron facilidades a los agentes nazifascistas que en muchos casos actuaban como quinta columnas. Tras la caída de Holanda y Francia surge la preocupación de sus posesiones coloniales, especialmente si Martinica, Guadalupe y Guayana francesa quedaban en manos del régimen colaboracionista francés, el denominado régimen de Vichy. Igual, si los alemanes resolvían ocupar las colonias holandesas de Curazao, Aruba, Bonaire y Surinam, lo que colocaría las potencias del eje en el corazón del Caribe, cerca del Canal de Panamá y los puertos petroleros de Venezuela. En tal sentido, los países americanos se reunieron el año de 1940 en La Habana, Cuba, y acordaron que éstas serían puestas bajo la administración provisional de los Estados americanos. Lo anterior no significaba una posición monolítica, pero indiscutiblemente la política del buen vecino iniciada por el presidente Roosevelt
antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, había reducido tensiones y facilitó los acuerdos hemisféricos que, finalmente, acompañaron a las potencias aliadas frente a la barbarie nazi-fascista. Tras la Segunda Guerra Mundial se crean dos grandes bloques, uno de los países occidentales y otro bajo la influencia de la Rusia marxista. Enfrentamiento que inicia la llamada Guerra Fría, siendo una de las causas que, nuevamente, redefinió la política exterior de los Estados Unidos con respecto a la América Latina. Esperamos haber contribuido en la lucha contra el tirano de la desinformación y la tiranía del oscurantismo. Visto lo visto, di lo que algo queda. Le invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo video. Bye.